Están comparando expositores en materia de guerras libradas por los Estados Unidos y perdidas por los Estados Unidos muy lejos de su territorio. Están comparando lo sucedido en Saigón en 1975 con lo que acaba de pasar en esta arremetida de los talibanes y en esta derrota afrentosa que tuvieron que sufrir los Estados Unidos, ahora no en manos de Gerald Fox, sino en manos del presidente actual de los Estados Unidos, de Joe Biden. Pero ¿qué fue lo que pasó en Saigón? Porque haciendo cuentas, tenemos que la gran mayoría de los colombianos, o la gran mayoría, una buena mayoría de colombianos, no habían nacido cuando ocurrieron los acontecimientos de Saigón, o estaban en la primera infancia y no tienen por qué recordarlo. Es bueno saber qué fue lo que pasó en Saigón para compararlo con esto que acaba de ocurrir en manos de los talibanes. Era la guerra de Vietnam, una guerra absurda que había sido la sucesión de las derrotas que había sufrido Francia en esa misma zona del sudeste asiático. ¿Y qué había pasado? Pues simplemente que la guerra que se estaba librando en Saigón era cada vez menos afortunada para los Estados Unidos y se veía venir un verdadero desastre. Los especialistas en la guerra decían que la única manera de controlarla y de combatirla sería con un bombardeo gigantesco sobre Hanoi. Imagínense ustedes lo que eso hubiera costado en vidas humanas y en el deterioro todavía creciente del prestigio de los Estados Unidos en Vietnam. ¿Qué hacer entonces? Las primeras tentativas fueron de resistir la arremetida del régimen de Vietnam del Norte, y eso no condujo a nada. Cada vez la situación era peor, cada vez era más deleznable la situación de los Estados Unidos. Era el régimen de Ho Chi Minh el que se imponía, y Vietnam iba a caer definitivamente en manos de las tropas de Vietnam del Norte. Y así ocurrió. Y estamos hablando del año de 1975, y estamos hablando exactamente del mes de abril 30 de 1975, cuando los Estados Unidos se tienen que entregar, en una entrega que fue afrentosa. Todavía recorre el mundo, y ustedes la pueden ver cuando quieran consultar algo de historia, la manera como unos habitantes de Vietnam del Sur tratan de montarse en un helicóptero que los lleve a cualquier parte con tal de sacarlos de las garras de los comunistas, de los que eran de temer, como efectivamente había razones muy poderosas para temer que los comunistas practicaran actos de violencia terrible contra quienes habían sido los aliados de los Estados Unidos en esta guerra. Año de 1975, el presidente Gerald Fox. Se parece lo ocurrido en Saigón y lo ocurrido en Vietnam en aquel año ya muy lejano. Estamos hablando de 45 años de distancia, con lo que ha pasado en este momento con los talibanes adueñándose del poder en estas gestas también afrentosas para los Estados Unidos. Pues es parecido. La diferencia está en que Biden creyó poder dominar las cosas y salió con la disculpa que nadie le ha creído, ni siquiera sus más cercanos amigos, que tenía todas las posibilidades de que el régimen de Saigón pudiera oponerse, el régimen vigente en esta zona del sudeste asiático pudiera oponerse eficazmente al régimen talibán que se venía encima, y que solamente había un pequeño error de cálculo,
porque se pensó que disponían los Estados Unidos de unos aliados poderosos, de un equipamiento muy fuerte, de una posibilidad de réplica o de búsqueda, cuando menos, de una situación negociada. Todo eso se vino al piso. Fue la ilusión de un minuto. Y no ha habido una derrota más afrentosa, creeríamos que ni siquiera la de Saigón en el año de 1975, que esta derrota a manos de los talibanes. El régimen talibán se instaló en el poder y hará con los amigos de los Estados Unidos, con sus contradictores, lo que le venga absolutamente en gana. Los Estados Unidos han perdido una batalla parecida a la de Saigón en el año de 1975. Aquello fue una derrota sin precedentes, sin atenuantes. Era la primera vez que una nación tan poderosa como los Estados Unidos tenía que morder el polvo de la derrota. Esta ocasión, 45 años después, es parecida, pero tal vez más afrentosa todavía. El señor Biden creyó muchas cosas que resultaron ingenuas, que resultaron falsas, que resultó incapaz de saber lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en manos de estos salvajes talibanes. Saigón, los talibanes, el régimen de Ho Chi Minh, el régimen de los talibanes ahora que se impone y que son dueños del patio. Y no solamente son dueños del patio, sino dueños del 90% de la heroína que se produce en el mundo. Un fracaso sin atenuantes, y bien haría el presidente Biden y bien harían sus consejeros en dar su brazo a torcer, en admitir que todo fue una terrible equivocación y en tratar de salvar los restos de un naufragio. Lo que hay es un naufragio. Y ese naufragio no puede ser atenuado con explicaciones baladíes. Los Estados Unidos muerden el polvo de la derrota, como en Vietnam hace 45 años. Un momento crucial en la historia de los Estados Unidos, la de entonces en la guerra de Vietnam, y otro momento crucial en esta, cuando le entregan todo el poder a los talibanes para que hagan de él lo que les parezca, lo que le venga en gana. Esas son las diferencias, en la medida en que las haya, y las cercanías entre la derrota del año de 1975, cuando era presidente el señor Fox, y la derrota de ahora cuando es presidente Biden. Algunas cosas tienen que cambiar, por supuesto, son 45 años de diferencia, pero es una derrota sin atenuantes y quedan por ver los efectos que se produzcan cuando muchos dirán que los Estados Unidos son un aliado poco confiable. Ya se verá.